Mi nombre es Ricardo Ortiz, soy médico peruano. Vine a prepararme desde junio a febrero del 2018 en el intensivo y bueno, se me encargó hacer un video tutorial para dar algunas recomendaciones o tips principalmente para extracomunitarios. En fin, hay algunos que se pueden abarcar para todos, pero hay otros que son exclusivos de extracomunitarios. El contenido de esta presentación la he dividido en algunos tips previos al inicio del intensivo, otros durante el mismo y otro que es como punta de flecha, algunos aspectos que considero indispensables. Pido disculpas de antemano porque he estado resfriado y voy a tener seguramente cursos de tos muy seguidos. Creo que lo principal previo al intensivo es la homologación. Para los extracomunitarios, la homologación, por lo menos en mi país, podía durar o demorar entre 6 y 12 meses, con lo cual corríamos mucho riesgo de perder un año de preparación y luego con gastos dobles y todo esto. Entonces, lo principal, creo yo, es realizar la documentación necesaria para la homologación. Y segundo, previo al intensivo, yo creo que es indispensable la parte de adaptación, porque recordemos que nosotros no solo nos vamos a adaptar a nuevos libros, nueva información, un enfoque distinto al que solíamos tener en nuestros países para la literatura que ellos suelen leer aquí, sino que además de eso tenemos que adaptarnos a un nuevo país, a unas nuevas costumbres y una nueva vida. Entonces, la diferencia es que la adaptación no va a ser lenta, donde tenemos mucho tiempo. Para llegar al intensivo en la cual la adaptación es a un ritmo acelerado, pues tenemos que aprovechar los meses previos que tenemos para adaptarnos ya a los libros, al sistema informático que nos van a dar y un poco, si se puede, a la nueva cultura y cómo vamos a organizarnos. La recomendación siempre es que cuanto más tiempo dispongamos, va a ser mejor. En mi caso yo tuve la preparación de 11 meses, entonces creo que por lo menos, si es que no se puede la de 17 meses, la de 11 meses es adecuada. Y como menciono, previo al intensivo, yo creo que a veces nos recomiendan leer aproximadamente 16 libros, pero si es que no podemos llevar ese ritmo, por lo menos podemos seleccionar algunos, que se los he puesto aquí, que los llamo priorizar, que me parecen esenciales. Leer, por ejemplo, bioestadística en el libro de preventiva, dado que se repiten absolutamente todos los exámenes y es una parte del examen en la cual puedes llegar con mucha confianza. Digestivo, neumología, cardiología, nefrología, oncología. No me refiero al libro de oncología, sino me refiero a revisar los TNM de cada una de estas unidades que he mencionado, además de su tratamiento, y esencial, lo que sí es esencial, es el Repemir. Además que dentro de las preguntas que podemos ir avanzando, creo que lo principal siempre va a ser la primera columna, que es las de Repemir, y mencionar que generalmente, por lo menos en mis compañeros españoles que me tocó conocer, ya venían de un año o hasta 2 años de preparación, en los cuales por lo menos la primera columna, si es que no la tenían completa, pues la tenían casi para finalizar. Entonces creo que nos podemos poner por lo menos nivelando un poco si es que avanzamos la primera columna. Segundo, yo creo que es importante previo al intensivo es disfrutar la lectura. Por lo menos vamos a tener un poco más de tiempo y no hay que olvidar que lo que leemos es algo que realmente nos agrada. Y segundo, que muchas veces tal vez sea la última oportunidad que tengamos para leer algunas unidades. Supongamos si eliges, como en mi caso, cardiología, pues puede ser la última vez que estés leyendo alguna otra unidad, como pediatría u otras. Entonces leer de forma apasionada. Yo creo que es ideal que en este tiempo previo al intensivo pues nos relacionemos bastante con lo que son las reglas mnemotécnicas. Hay una presentación de la misma academia que la hace Carlos Bravo, que me parece increíble la presentación, en la cual nos permite pulir un poco nuestras reglas mnemotécnicas, donde menciona que hay un detonador, que creo que es básico. Les dejo, ahí está el link para que puedan visualizarlo ustedes, pero sí está muy recomendada. Pongo algunos casos de cómo las reglas mnemotécnicas pueden mejorar con las recomendaciones que nos da Carlos Bravo. Por ejemplo, la hiperplasia gingival, pues una mnemotecnia muy sencilla es sacar de encía, la E de epilépticos, la N de nifedipino y la CIA de ciclosporina. Podemos ver también que no solo las reglas mnemotécnicas, sino también el juego de asociación nos puede permitir un menor esfuerzo mental para recordar cosas sencillas. Por ejemplo,
el cálculo de los meses de un niño, o sea, de una persona en edad pediátrica que tiene que armar cubos, pues no es necesario memorizar los números, sino recordar esta regla mnemotécnica, tanto si es par o impar el número de cubos. Y acá vemos otro ejemplo de cómo podemos ir mejorando las reglas mnemotécnicas con el detonador que mencionaba Carlos Bravo, de, por ejemplo, las artritis erosivas, en las cuales eros es el detonador y nos recuerda claramente que tenemos que recordar las erosivas. Entonces, Eros Reumasotti cantó bajo un rainbow que gotea. Pues fácilmente podemos recordar las artritis erosivas, las artritis reumatoide, la psoriasis, Reiter, Borriela, gota y las espondilitis axiales. Y yo quiero recomendar también que las reglas mnemotécnicas pueden ir más allá de simplemente recordar una frase. Podemos recordar absolutamente un TNM completo solo con una regla mnemotécnica. Por ejemplo, el cáncer de páncreas se estadifica con palitos. Podemos recordar que, por ejemplo, el estadio 1, al hacer de un solo trazo, podemos ver que está dentro de la glándula. El estadio 2, la letra G, podemos dibujarla con trazo de 2 palitos para recordar que es con ganglios. El tercero, podemos dibujar la letra A con 3 palitos y recordar que angio, por la arteria mesentérica, el tronco celíaco, la vena porta y las demás que se muestran. Y el cuarto, podemos dibujar la letra M con 4 palitos de las metástasis. Pongo la imagen de Steve Jobs porque, si recordamos, él falleció de un cáncer de páncreas y su tratamiento con quimioterapia era con gencitabina, el nab-paclitaxel y el folfirinox. Y bueno, podemos recordar que el genio de Apple no usaba Firefox. Otra forma de generar reglas mnemotécnicas es, por ejemplo, lo difícil que es recordarnos la imagen de los estadios del cáncer pulmonar, y podemos simplemente recordar que, por ejemplo, imaginarnos un edificio en los cuales hay 2 departamentos por piso y en los cuales los dos inferiores son completamente unidos, dado que es estacionamiento, y el tercero de arriba podemos acordarnos que es un dúplex en la cual tiene una terraza, que sería el 2B. Con esto solo quiero recordar que no podemos ir más allá de unas reglas mnemotécnicas. Podemos completar un TNM absolutamente con una regla mnemotécnica. Otro video que recomiendo, si tenemos tiempo previo al intensivo, es la memorización numérica. Es un video de la misma academia realizado por Rodrigo Albillos. Él presenta un código numérico y además explica cada número va a estar relacionado con 1, 2 o hasta 3 letras. Y estos va a tener un razonamiento que él lo explica. Por ejemplo, tenemos el número 21, que todas estas palabras nos dan número 21, nata, nido, entre otros. Solo quiero recordar que, por ejemplo, podemos recordar con las letras extrapolando números de estas. Recordar, por ejemplo, rangos de alguna clasificación o rangos de normalidad. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo pues nos puede dar 54-40, para saber que la glucosa es normal si es más de 54, si las proteínas son menos de 40, o recordar los datos del líquido sinovial con la palabra inoloro, que nos daría 2 y 50, para considerar los leucocitos más de 2000, menos de 2000 o más de 50.000. Son solo ejemplos. Otro ejemplo para recordar cómo utilizamos este patrón de números es recordar, para recordar los cromosomas, por ejemplo, el de las neoplasias endocrinas múltiples, en el que, por ejemplo, el MEN1 podemos decir que toda dama quiere, entonces automáticamente se nos viene a la cabeza que es el cromosoma 11 y 13, y al igual que el MEN2A. Bueno, durante el intensivo, una vez que ya arrancó o inició, pues lo principal creo que es la organización, ser muy disciplinados en cuanto al horario que decidamos hacer, y creo que alejar las distracciones es básico para esto, porque nos permite no perder tiempo y ser más eficientes. Además, creo que es importante dosificarnos, recordar que la carrera es una carrera, pero esta es de resistencia, no es de velocidad. Es una carrera que va a durar 8 meses, por lo cual no podemos agotarnos en los primeros meses. Durante el intensivo también tenemos que recordar que es una carrera de habilidad, más que una carrera de inteligencia. Creo que nosotros, por lo menos todos nosotros, a lo largo de 6 o 7 años, según cuánto haya durado la carrera, ya hemos demostrado que tenemos la inteligencia lógico-matemática, en la cual está inherente el pensamiento científico para poder realizar o responder a la mayoría de preguntas. Pero lo que necesitamos en este periodo de tiempo, que es el intensivo, es básicamente tratar de
ingresar y sumar cada vez más información sin olvidarnos. Entonces, creo que hay que recordar que esta carrera la van a ganar las personas que se van a adaptar con mayor velocidad a adquirir nuevo conocimiento sin perder el ya aprendido antes. Y en este punto pues es muy importante el autoconocimiento personal, que es saber cuál es el método que me sirve a mí, que puede ser muy distinto a los otros. Es el saber además que podemos llegar a conocer nuestros límites, cuando decir, bueno, tengo que hacer un stop, tengo que descansar. Y bueno, durante la preparación, durante la primera vuelta, es esencial, como en toda la preparación, los test, además de acudir a clases. Creo que además algo esencial de la primera vuelta es saber identificar algunos problemas en los cuales podamos en la segunda vuelta resolverlos. En la segunda vuelta es básicamente realizar los test, es los problemas que hayamos identificado, pues resolverlos. Si necesito más tiempo, tal vez no acudir a la clase en la segunda vuelta es una opción, siempre y cuando la primera vuelta pues hayamos prestado atención al máximo y la hayamos aprovechado bien. Podemos realizar esquemas de patologías que nos confunden unas con otras, y creo que lo principal de la segunda vuelta es terminar con mucha confianza y tras haber eliminado todas las dudas que podamos haber identificado en primera vuelta. Y en tercera vuelta, pues lo que creo que es esencial es acudir a clase, o por lo menos verlas una hora después de que las hayan dictado, que es cuando las suben a la plataforma virtual. Y si que tenemos algunos post-its, bueno, es leer el resumen, y si tenemos algunos post-its, pues también leerlos. Es importante saber que podemos personalizar nuestra preparación y repasar los simulacros, o sea, hacer un repaso previo, que es lo que recomendaría yo a los simulacros, ya habiendo identificado cuáles son las patologías que generalmente se van repitiendo en todos los simulacros. Por ejemplo, algunas patologías que generalmente se presentaban con mucha frecuencia en los simulacros eran las tubulopatías alcalóticas, las tubulopatías acidóticas, los TNM y su tratamiento. Entonces, si tenemos por lo menos media hora, una hora previa a un simulacro o la noche anterior, darnos tiempo para repasar estas. Creo que si repasamos previamente los TNM para cada simulacro, pues llegamos a un punto en el cual los TNM salen con mucha facilidad sin tener que llegar al MIR y tener que repasarlos de nuevo. Tras repasarlos varias veces, todo cae por su peso. En cuanto a los simulacros, lo primero que recomendaría es que los hagamos a conciencia, que realmente demos absolutamente todo. Que los simulacros son para probar, es verdad, pero tenemos que hacerlo con la conciencia de saber que ese simulacro podría ser el examen MIR. Y también es importante que, como son simulacros, podemos probar y que no tengamos miedo de probar. Si nosotros cambiamos el orden con el cual respondemos las preguntas, podemos variar. Ese es el orden en el cual yo lo realizaba, porque me di cuenta que al final perdía muchas netas al llegar a las imágenes, si las dejaba para el final, cuando considero que las preguntas con imágenes son preguntas en las cuales nos dan una pista extra. Entonces las cambiaba de orden. La recomendación aquí es que no tengamos miedo de probar, son simulacros. Bueno, otra recomendación es corregir absolutamente todos los simulacros, los MIRs que realicemos y los test. Si se puede, si nos da tiempo, por lo menos tener un cuaderno de corrección en el cual al final podamos repasar de esta. Es muy importante también corregirlo con amigos que nos sumen más que nos resten. Si son personas que son responsables, que nos pueden brindar sus mnemotecnias, compartir con nosotros, tanto ellos como nosotros, bueno, pues va a ser muy fructífero. En los mini simulacros creo que hay que aclarar que hay una parte durante la preparación en la cual dejamos de hacer los test. Los test son básicamente preguntas que nos hacen respecto al tema que hemos leído específicamente esa semana, y si podemos avanzar y cambiar rápidamente a un mini simulacro en lo cual las preguntas son completamente aleatorias de todos los temas, pues que sea bienvenido. No tengamos miedo de cambiar y hacer los mini simulacros, que es como se van a presentar, como va a ser realmente el MIR. Recordemos que hay una falsa percepción de saberlo todo cuando, por ejemplo, esa semana leemos cardiología y nos preguntan de cardiología. Creemos que lo sabemos absolutamente todo y los test pues sacamos unas puntuaciones y unos percentiles muy altos, pero en realidad llega la parte del simulacro y no es así, porque en el simulacro es como el MIR, que todo está mezclado. Entonces no tengamos miedo de avanzar
hacia los mini simulacros y dejar los test en algún momento. No olvidar leer con pasión. Durante el intensivo creo que es vital también aprender y adaptarse a convivir con la incertidumbre. Muchas veces creemos que si en la semana hemos leído digestivo, llega al simulacro y podemos resolver absolutamente todas las preguntas de digestivo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que aún leyendo la semana previa digestivo, pues llegamos al simulacro y no tenemos la certeza de ninguna pregunta de digestivo que hayamos respondido. Y van a haber algunas que no podamos responder. Y es básicamente lo mismo que vamos a sentir cuando realicemos el examen MIR. Es la incertidumbre, pero mientras más rápido aprendamos a convivir con esta incertidumbre durante los exámenes, durante los simulacros, pues va a ser más sencillo afrontar y no obstaculizarnos o paralizarnos en el MIR. Bueno, los post-its, que yo en mi caso los recomiendo bastante. Sí, es verdad que en algún momento de la preparación tienes demasiados post-its que ya no lees. Lo que sí es verdad es que si los organizas por temas o por asignaturas, por lo menos en la tercera vuelta los puedes volver a leer de una manera muy rápida. Y si bien cuando realices algunos tests y si bien no te acuerdas lo que decía en el post-it, porque obviamente ya no lo leías con tanta frecuencia, sin embargo, lo que nunca te vas a olvidar es por lo menos dónde se encuentra ese post-it, en qué pared de tu piso, si está en la cocina, si está en la pared izquierda de tu cuarto. Entonces, en cuestión de segundos, pues puedes pararte en medio del test que realizas porque no te acordabas, visualizarlo y recordar con facilidad. Bueno, además la mentalidad, ser positivos. Creo que los alumnos extracomunitarios, por lo menos en mi caso, y sé que muchos de ustedes ya han trabajado, han estado con estrés inherente del hospital, del internado, entonces creo que podemos aprovechar ese saber conllevar y avanzar a pesar del estrés en una preparación en la cual el estrés va a ser casi inherente. Yo creo que esta parte es tal vez la parte más importante de la presentación. Creo que los alumnos extracomunitarios vivimos con el 4% casi insertado como un chip en el cerebro. Consideramos que es muy difícil llegar al 4%, que sabemos que el 4% generalmente se acaba en el puesto 4500 y estamos todo el día pensando en eso, pero lo que yo recomiendo es olvidarnos del 4% y darlo todo, sin importar el puesto al final al que llegues. Es un poco olvidar ese 4% y darlo todo. Al final podemos tener sorpresa. Analizar la presentación, creo que lo más indispensable es la salud, saber cuidarnos, saber descansar, saber llegar a nuestros límites e identificarlos. Es alimentarnos bien, es recordar a la familia, es comunicarnos con ellos, dado que estamos en países que son muy lejanos, llevar siempre a las personas en las cuales nos han apoyado durante toda la preparación es indispensable. Las amistades que hagamos aquí, es indispensable ayudar porque seremos retribuidos el doble. A los compañeros que no la estén pasando bien, que tal vez les haya ido mal en un simulacro, pues ayudarlos es vital, porque será de la misma manera cuando a nosotros no nos vaya tan bien. Involucrar a la familia, mantener una comunicación constante con ellos, si bien muchas veces van a ser las primeras personas que van a querer saber cómo nos fue en el simulacro del día anterior. Creo que es importante que los involucremos, que les contemos absolutamente todo, que les expliquemos cuán difícil es esta preparación, porque si bien pueden ser las primeras personas que se sientan orgullosos si algo nos sale bien, pues también pueden ser las primeras personas que nos critiquen si es que nos está yendo bien. Si nosotros nos mantenemos en la ignorancia a nuestra familia, muchas veces estas personas pueden creer que la preparación del MIR es un resultado directo, como si tú estudias te va a ir bien, y si te está yendo mal es porque no estás estudiando, y muchas veces no es así. Entonces creo que mientras más sepa la familia, pues más llevadero va a ser para nosotros. Siempre ser humilde y tener resiliencia para cuando nos vaya mal o cuando nos vaya bien en los simulacros. Relativizar, van a haber picos de caídas de los simulacros en los cuales vamos a bajar bastante, pero si relativizamos y pensamos que simplemente este simulacro se han sumado temas que usualmente no solíamos, no teníamos mucho conocimiento, pues va a ser más llevadero. La persona, por ejemplo, que inició esta preparación no es que sabe menos que tras la primera caída,
sabe más. Lo único que pasa es que en ese examen en el cual cayó, pues se juntaron temas que no manejaba muy bien. Confiar en la academia, creo que es importante, dejarnos llevar mucho por esta. Y recuerdo que en mi preparación, tras el primer simulacro, me proyectaron, por ejemplo, 168 netas que tendría que haber sacado al final, y hubieron momentos durante la preparación en los cuales yo pensé que ni siquiera iba a llegar a los 160, pero es importante al final confiar. Mi último simulacro saqué 170, o sea, llegué al objetivo. Entonces es importante tanto confiar en la academia como nunca perder la ambición de cada simulacro, intentar darlo más. Y por último, es importante que a la par de dejarnos llevar, es importante que sepamos separar lo que tenemos que realizar cada día. Cada día es una nueva oportunidad, es un nuevo inicio. Entonces, cada día olvidemos lo que dejamos el día anterior y démoslo todo. Y eso es todo.